Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Qué bueno poder compartir este tiempo con todos ustedes. Gracias por estar allí. Aquí estamos tomando un tecito mientras nos vamos preparando para compartir con todos ustedes esta noche. Espero que puedan estar allí, que puedan estar abiertos a lo que vamos a hablar. Como siempre, ustedes saben que uno trata siempre de tratar de enseñar todo el tiempo las cuestiones que Jesús nos enseñó y poder llevarlas a la práctica, ver cómo estamos en las palabras de Cristo. Así que bueno, ahí estamos en esta noche intentando poder compartir con ustedes una vez más alguna enseñanza, alguna convicción nueva que venga a nuestras vidas para poder así transmitir las enseñanzas de Cristo, viviéndolas y poder también transmitirlas a otros. Le doy la bienvenida a todos los que están entrando. Dejen un mensajito ahí mientras me tomo un tecito. Yo voy preparándome. Gracias a todos por estar en esta noche. Bienvenida Margarita, que está saludando. Bueno, bienvenidos a todos ahí los que van entrando en este momento. Ayer tuvimos un tiempo hermoso, extenso, porque es una escuela. Estuvimos casi 2 horas estuvimos enseñando ayer en Convicciones Cristianas. De paso los invito a aquellos que no saben que estamos haciendo la escuela. Estamos ya en la tercera etapa de la escuela. Una escuela bien interesante. Estuvimos ayer hablando de esta nueva etapa, se llama Ministros de Cristo. Así que bueno, todos los que quieran estar son muy bienvenidos. Ayer tuvimos 2 horas hablando, fue muy revelador todo lo que hemos hablado. Quedó ahí en mi muro, pronto va a estar en YouTube, así que lo van a poder ver. Como les decía, bueno, gracias a todos por participar en esta noche. Vamos a compartir como siempre una enseñanza. Simplemente saludos ahí a Jairo, que está desde Estados Unidos escribiéndonos, saludándonos, seguramente está con Victoria, con sus hijos. Gracias Patricia, gracias Aníbal, que también están ahí conectados. Y bueno, gracias a cada una de las personas que van en este momento ingresando y saludando. Antes de comenzar quería tomarme solamente un par de minutos para poder saludar a toda la familia de Adrián y especialmente Marcela, a sus hijos. Adrián lamentablemente, no sabemos, lamentablemente para la mente humana, para Dios no es lamentable, pero ha partido con el Señor. Hace un tiempito lo conocimos a Adrián aquí en la isla, hace más de un mes, una cosa así. Nos reunimos como comunidad, él vino con Marcela, lo conocimos, estuvimos en contacto por vía WhatsApp, participó también de alguna reunión que hemos tenido por meeting, haciendo alguna enseñanza y demás, y aún me acuerdo de él ahí sentado en su sillón con todas sus mascotas ahí, viendo la enseñanza y participando. Pero bueno, lamentablemente fue una de las personas que también se contagió con COVID. Como tantas personas se han contagiado con COVID en este tiempo, él también se contagió. Tuvo un largo tiempo internado. Anoche me informaron cuando estaba enseñando y compartiendo con ustedes que lamentablemente había fallecido. Nosotros habíamos estado hablando con él por WhatsApp hacía un día atrás, dándole palabra de aliento y demás. Había estado en un paro cardíaco el día anterior, un paro cardíaco de unos cuantos minutos. Y bueno, hoy hablábamos con mis señores y decíamos, a veces cuando te ocurren esas cosas ves al Señor, ¿no? Y cuando uno ve al Señor es muy difícil querer quedarse acá. Cuando uno ve al Señor es muy difícil querer seguir estando en este mundo de sufrimiento, de dolor, y lo ve a Él y prefiere estar con Él. Y bueno, tal vez digo porque nunca lo vamos a ver, pero tal vez Adrián decidió estar con Él y seguramente está mucho mejor que todos nosotros, disfrutando de su gloria, disfrutando de la presencia del Señor. Así que bueno, para los que quedamos, consuelo, especialmente para toda la familia, que seguramente lo va a extrañar mucho, como todos lo vamos a extrañar. Pero bueno, sabiendo de que para allá vamos todos y que en algún momento nos vamos a volver a reencontrar. Un cariño grande para Marcela, para toda la familia. Y saben, bueno, no es algo que lo diga públicamente, lo saben que cuentan con nosotros para todo. Vamos al mensaje de esta noche. Vamos a continuar compartiendo la palabra. Esta noche vamos a hablar algo que me parece que es sumamente interesante, que no está desvinculado, descolgado de todo lo que venimos hablando. Ustedes han venido viendo
que los últimos domingos venimos hablando de la necesidad de no vivir condenados por la ignorancia, de conocer la Escritura, de tener la revelación de la Escritura, de vivir lo que la Escritura nos dice, de estar pendiente de todo eso. Ustedes lo han visto que venimos hablando todo ese tipo de cuestiones en este último tiempo. Y hoy me levanté realmente con esta palabra en la cabeza, que hace un tiempo lo había charlado, lo había publicado por las redes sociales, pero bueno, hace ya bastante, más de un año, y hoy el Señor trajo a memoria de vuelta esta palabra y este tema que creo que lo tenemos que tocar y va a ser sumamente importante. Vamos a hablar esta noche de la coherencia, ¿sí? Vamos a hablar de la coherencia, que es tan importante ser coherentes en nuestra vida, ¿no? En todos los órdenes de la vida es importante ser coherente. El mensaje se llama: sin coherencia nadie verá a Cristo. Sin coherencia nadie verá a Cristo. Así se llama el mensaje de esta noche. Déjenme desarrollarlo y después se van a dar cuenta por qué digo o por qué pongo este título, que más que un título es una afirmación, una convicción que tengo, ¿no? Primero, déjenme que les pueda definir 2 o 3 definiciones de la palabra coherencia. Es muy importante, si vamos a hablar de coherencia, lo primero que tenemos que definir es a ver qué significa coherencia, qué significa ser coherente o coherencia. Y encontré, hay muchas definiciones, pero las 3 más básicas y que me parecen muy acordes para lo que vamos a hablar en esta noche y que tiene mucho que ver con lo que voy a compartirle esta noche. La primera dice lo siguiente: relación lógica entre 2 cosas o entre las partes o elementos de algo, a modo que no se produce, contradicción ni oposición entre ellas. O sea, 2 cosas, ¿sí? 2 partes que, dice aquí, están tan bien unidas que no se produce entre ellas ninguna contradicción ni ninguna oposición, ¿sí? 2 partes que logran ser uno, podríamos hacerlo. Otra definición dice: cualidad de la persona coherente, o que actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa. ¿Sí? Esto es una persona coherente, alguien que vive, podría decirlo aquí, de acuerdo a lo que piensa, a lo que cree, a lo que expresa, ¿sí? Eso tiene que ver con coherencia. Cualidad de la persona coherente, o que actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa. Y la última, que me parece muy interesante, dice: como coherencia se denomina la relación, conexión o unión de unas cosas con otras, aquello que interconecta o mantiene unidas las partes de un todo, ¿sí? Coherencia se denomina la relación, conexión o unión de unas cosas con otras, aquello que interconecta y mantiene unidas las partes de uno y otro. Entonces, esto es sumamente importante porque vamos a hablar de coherencia y en esta coherencia tenemos que ver cuán unidos a Cristo estamos nosotros. Porque ser coherente no habla de esto, de que el Señor nos mandó a ser uno con Él, y la única forma de ser uno con Él, ¿sí?, es que entre lo que Él dice y lo que yo digo no haya una contradicción, no haya una oposición, ¿sí? Que entre lo que Él dice y lo que yo digo haya una coherencia de ideas, haya una unión de ideas, haya una expresión que lo exprese a Él y no me exprese a mí, ¿sí? Habla de una relación, esto de ser uno con Él habla de una relación, una conexión, una unión, ¿sí?, entre nosotros y Cristo, que va a manifestar algo, ¿sí? Esto tiene que ver con coherencia. Pero déjenme avanzar y vamos a Juan 17, 20, 23. Le prometo que esta noche no voy a ser extenso como anoche estuve enseñando, así que los que no pudieron estar, el video sigue estando acá en Facebook. Duró 2 horas la escuela, el inicio de la tercera etapa de Convicciones Cristianas, Ministros de Cristo. Lo pueden ver, seguramente mañana o pasado lo voy a tener también en YouTube para que lo puedan ver también. Pero bueno, hoy voy a ser un poco más, no voy a ser tan extenso. Juan 17, 20, 23. Juan 17, 20, 23. Jesús dice esto: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Dios Padre,
tú en mí, yo en ti. O sea, tú en mí, yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que seamos perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Acá vemos dos veces que Jesús está hablando de la unidad con Él. Primero, la unidad de Él con el Padre, la unidad de Cristo con nosotros y la unidad entre todos nosotros. Y lo único que nos puede unir son sus palabras, lo único que nos puede unir es su vida, lo único que nos puede unir son esas palabras que traen convicciones a nosotros. Y Jesús está hablando para que nosotros seamos uno entre nosotros y uno con Él, y dice dos veces ¿para qué? ¿Para qué Él ora para que seamos uno? ¿Por qué Él está orando para que seamos uno? ¿Cuál va a ser el resultado de que nosotros seamos uno con Él y entre nosotros? Dice, para que el mundo crea. Dos veces Jesús dice, para que el mundo crea, es necesario que ustedes sean uno conmigo, así como yo soy con el Padre, y que también sean unos entre ustedes. Esta unidad se llama coherencia. Esta unidad es coherencia. Coherencia entre lo que creo y lo que vivo. Coherencia entre lo que hablo y lo que hago. Coherencia entre lo que soy y lo que hago. Tiene que haber una coherencia entre lo que yo soy y lo que era Cristo o lo que es Cristo, y entre lo que yo hago y lo que haría Cristo. Tiene que haber una coherencia, tiene que haber una unidad. Tenemos que ser uno con Él para manifestar lo que Él expresa, lo que Él desea, lo que Él quiere sobre esta tierra. Y de esa manera nosotros somos coherentes. Por eso decía, sin coherencia nadie verá a Cristo. Y acá el Señor dice, si ustedes son uno conmigo y son uno entre ustedes, lo que se manifiesta es una coherencia en tu vida. Estás siendo coherente con lo que crees. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El mundo va a creer. Una de las cuestiones por las que hoy el mundo no cree realmente en Dios, hay muchas cuestiones, pero una fundamental es porque no lo ven en nosotros, porque no ven a Cristo en nuestras vidas. Tal vez ven en nosotros partidarios de alguna religión, seguidores de alguna religión, puede ser con tintes cristianas, pero en realidad no lo ven a Él. No lo ven a Cristo, a veces no lo ven al Señor en nuestras vidas como para que el mundo crea que realmente es real. Siempre cuento y recuerdo aquellas expresiones de Mahatma Gandhi cuando él estaba en Inglaterra y de repente le hablaron de Cristo, el hombre que llevó la paz a India sin guerra, ¿sí? Y entonces él decía, la verdad que las enseñanzas de Jesucristo son maravillosas, son tremendas, son dignas de creer. Y entonces decían, pero bueno, ¿por qué no te haces cristiano? No, dice, porque yo me gusta y creo incluso lo que Jesús está diciendo, pero no creo en ustedes, porque ustedes no representan lo que Él dice, ustedes no viven lo que Él dice. Esto dijo Mahatma Gandhi, y como lo dice tanta gente. ¿Por qué ustedes no viven lo que Jesús dijo que tenían que vivir? ¿Por qué si Jesús mandó a perdonar, ustedes no perdonan? ¿Por qué si Jesús mandó a hacer misericordia, ustedes no la hacen? ¿Por qué si Jesús mandó a que estén unidos, los vemos tan peleados y divididos? ¿Por qué Jesús pidió esto y por qué ustedes hacen otra cosa? Entonces, la incoherencia que nosotros tenemos entre lo que creemos, lo que predicamos y lo que manifestamos, repercute en que el mundo no crea. Por eso Jesús dijo, si ustedes son uno conmigo, y si son uno entre ustedes, esto habla de ser coherente conmigo, o sea, ser coherente entre lo que yo les enseñé y lo están viviendo, son uno conmigo, o sea, me están manifestando a mí. Si son uno conmigo, y yo oro para que eso ocurra, ¿por qué? Porque si eso ocurre, el mundo va a creer. Vuelvo a repetir, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Y luego vuelvo a decir más abajo, yo en ellos, tú en mí, para que seamos perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y como dice el título, la coherencia, o sin coherencia nadie verá a Cristo. Podemos cambiarlo. Siendo coherentes con lo que creemos, el mundo verá a Cristo y creerá. Por eso que esto de ser cristiano no es simplemente ser simpatizantes de Cristo, simpatizantes de una nueva religión.
gente que está buscando alguna solución para los problemas de su vida, ver cómo puede mejorar, ver si puede encontrar un poco de paz o un poco no sé, de resolver las distintas circunstancias de la vida. Muchos buscan a Cristo por eso. Otros lo buscaron, ya recibieron lo que buscaban y hoy se quedaron y son parte de una religión. Que bueno, que vive lo que Cristo dice, hasta lo predica, pero muchas veces no lo manifiesta. Entonces, hoy, esta noche, quiero que hablemos sobre esto y que nos pongamos, ¿sí?, a la luz de la palabra, a ver cuánto nosotros somos realmente coherentes entre lo que creemos y lo que vivimos, o entre lo que confesamos y lo que decimos y lo que vivimos. Y déjenme avanzar porque vamos a ver cosas muy interesantes esta noche. Gracias a todos por estar, por los saludos, por los comentarios que están haciendo ahí abajo. Dice, yo anotaba algunas cuestiones acá para compartirles. El ser humano creerá en Cristo cuando vea a una iglesia, y hablando de iglesia en el conjunto y también personalmente como iglesia, una iglesia coherente entre lo que dice y lo que hace, entre las palabras y los hechos. Creerán cuando vean a Cristo en nuestras vidas. Es la mayor responsabilidad de esta generación. Esta generación tiene esta responsabilidad porque otras generaciones manifestaron a Cristo. Ni hablar, la primera iglesia manifestaba a Cristo, pero esta generación necesita más que nunca manifestar a Cristo. Esta generación necesita darse cuenta que somos representantes de Él. Como hablábamos anoche en la escuela de convicciones cristianas, somos ministros de Cristo. Hoy voy a hablar un poquito de eso también. Somos ministros de Él. Somos servidores de Cristo. Somos representantes de Cristo aquí en la tierra. No estamos aquí para estar todo el tiempo pendiente a ver de qué Dios nos va a dar y de qué va a mejorar nuestra vida, sino que tenemos que estar pendientes en ver cómo yo puedo ser transformado todos los días en mi forma de pensar y que por consiguiente en mi forma de actuar para que Cristo se vea en mí. Porque al fin y al cabo yo lo represento a Él. Cuando yo digo soy cristiano, lo que estoy diciendo es soy un seguidor de Cristo. Si vos decís soy católico, entonces vos sos un seguidor de la religión católica. Si vos decís soy evangélico, sos seguidor de la religión evangélica. Soy mormón, sos seguidor de la religión de los mormones. Pero cuando vos decís sos cristiano, vos lo que estás dando a entender es que vos sos seguidor de Cristo. Y si sos seguidor de Cristo, por consiguiente, sos alguien que está observándolo para imitarlo y para manifestar las enseñanzas de Él en este mundo. O sea, lo que vos estás haciendo es ser un representante de Él en la tierra. Y allí es donde muchos estamos fallando, mucha gente está fallando. Necesitamos ser transformados para poder ser coherentes y de esa manera la gente crea, vea a Cristo en nosotros, crea y el mundo se convierta a Él. Ahora, quiero ver algo acá que me parece que es sumamente importante, lo vamos a ver esta noche. Vamos a arrancar por unas cuantas cosas, vamos a ver, pero vamos a arrancar por esta. Quiero tomar la figura de Cristo, la figura de Jesús y la figura de los fariseos. ¿Sí? Vamos a tomar los fariseos y Jesús, vamos a hacer una comparación. Los fariseos eran los religiosos de la época, los fariseos eran los religiosos de la época de Jesucristo, eran los que leían las escrituras, los que oraban públicamente, los que dirigían las sinagogas. Ellos, los escribas, ¿sí? Era toda digamos, la élite religiosa del momento. Y en esa élite religiosa, ellos están manejando la religión en medio de sus comunidades, y aparece un hombre en escena, el hijo de un carpintero que ellos no esperaban que fuera el Cristo, y de repente él aparece con una sabiduría que lo sobrepasaba en todo, hablando acerca del reino de Dios y los descoloca totalmente. Y ellos de repente, como ustedes saben, siempre va a pasar lo mismo porque lo que gobernaba a los fariseos es un espíritu, es el espíritu de religiosidad. Por eso nosotros podemos ser gobernados por un espíritu de religiosidad o por el Espíritu Santo, que es Cristo mismo en nosotros. Nosotros decidimos. Siempre el espíritu de religiosidad se va a confrontar al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo te confronta en aquellas cosas en las que no sos coherente. Cristo viene a confrontar la vida de aquellas personas que dicen ser representantes de Dios, pero en realidad no lo representan. Lo representan tal vez con sus palabras, pero no con sus hechos. No hay coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Entonces, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, siempre va a venir a confrontar al espíritu religioso, que en este caso eran los fariseos. Entonces, veamos cuál era la diferencia entre los fariseos y Jesús. La diferencia es muy clara.
La diferencia es, ¿sí? La diferencia era que era la coherencia entre los hechos y la palabra. Una cosa, los fariseos decían algo, pero no lo hacían. En cambio Jesús hacía y luego enseñaba, o vivía lo que él decía. Había una gran diferencia. Por eso es que Jesús empieza a tomar protagonismo en medio de su generación, porque él empieza a ser una persona que es coherente entre lo que predica y lo que vive. Y esa coherencia manifestó la incoherencia de los religiosos de la época. En toda época hay religiosos, y en toda época esos religiosos manifiestan incoherencia entre lo que creen y lo que viven, entre lo que predican y lo que viven. Entonces cuando aparece alguien que es coherente, ¿qué hacen todas las miradas? Todas las miradas enfocan al que es coherente, porque todo el mundo busca seguir a alguien que es coherente. El mundo todos necesitamos confiar en alguien. Necesitamos confiar en alguien, y la confianza que nos da a alguien es que es coherente en lo que dice con lo que hace. O en lo que hace es coherente con lo que dice. Entonces, esa confianza la da alguien que es coherente. Entonces, toda esa generación puso los ojos en Cristo. Dijeron, este hombre es totalmente diferente. Este hombre es distinto. Entonces vemos, por ejemplo, voy a leer algunos pasajes bíblicos. Mateo 23:3. Mateo 23:3. Vayan buscándolo. Mateo 23:3. Jesús le dice a la gente, así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan. Está hablando de los fariseos. Pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Jesús confronta a ese espíritu religioso manifestado en los fariseos y los seduceos y los escribas de aquel tiempo, los sacerdotes, los sumos sacerdotes de aquel tiempo. Él los confronta y le dice, lo que ellos le digan, lo que ellos digan de acuerdo a la Escritura, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. No sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Y esto es incoherencia. Por eso había, en los tiempos que aparece Jesús, un gran problema también en la creencia de la gente en cuanto a la creencia de Dios y un montón de cosas. Muchas creencias habían entrado en Israel, estaban siendo engañados, por decirlo de alguna manera, o siguiendo otras creencias porque los propios líderes religiosos no le manifestaban una verdad. Le hablaban, pero no vivían. Entonces Jesús le dice, hagan lo que ellos dicen, pero no sigan su ejemplo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Lo que dicen es verdad, está bien, pero que hay un problema con ellos, el ejemplo. Hay un problema con ellos, la incoherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Por eso no lo sigan. Y luego en Mateo 7, 28, 29, Mateo 7, 28, 29, dice así la Escritura, cuando Jesús dejó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Acá vemos la comparación de vuelta. Esto que dice acá es cuando Jesús termina el Sermón del Monte, y específicamente luego al final lo voy a leer, cuando Jesús, en las últimas partes del Sermón del Monte, Jesús le habla a los falsos profetas, habla de que ellos no tienen los frutos que Dios espera, luego habla de aquellos que cuando Él venga en su reino le van a decir, Señor, Señor, déjanos entrar, y él va a decir, no, salgan de acá, no los conozco, y después termina hablando de los dos cimientos, del hombre prudente, el hombre imprudente, que edificaron su casa sobre la roca, el otro sobre la arena. Él habla todo eso, y cuando termina todo ese mensaje, que tiene que ver con esto, con los frutos, con la coherencia o la incoherencia entre lo que decís y lo que vivís, la gente después que escuchó eso dijo, wow, qué enseñanza nos trae este hombre. Este hombre nos habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Lo que Jesús le está diciendo a ellos es algo que le genera a la gente verlo como alguien de autoridad y a los escribas no como alguien de autoridad. Siendo que los escribas y siendo que los fariseos eran los cuidadores de la ley. Ellos sí tenían autoridad sobre las palabras. Jesús era un simple carpintero. Entonces, ¿cómo puede ser que esta gente diga, este carpintero tiene autoridad en lo que me está diciendo, que suena parecido a lo que me dicen los fariseos y los escribas, pero ellos no tienen autoridad? ¿Cuál era la autoridad que veían en Jesús, que no veían en los fariseos y en los escribas? ¿Cuál era la autoridad que la gente ve en alguien que vive
gobernado por el Espíritu Santo, viviendo las enseñanzas de Jesús, y en aquellos que de repente te pueden predicar la Biblia, pero no viven las enseñanzas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a uno lo ven con autoridad y a los otros no? Es muy sencillo. Porque la autoridad no solamente te la da el conocimiento, la autoridad te la da la experiencia también. La autoridad te la dan los hechos que vos haces todos los días. Entonces, cuando vos sos coherente entre lo que haces y lo que decís, Dios te da autoridad y la gente reconoce esa autoridad y quiere oírte. Y ahí comienza el cambio de esas vidas, cuando quieren oírte, cuando ven que vos realmente le hablás de parte de Dios. Por eso me gusta, y siempre lo digo, cómo arranca Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, cuando Lucas le escribe a un tal Teófilo y le dice: estimado Teófilo, en primer lugar, en el primer tratado, esto está hablando del Evangelio de Lucas, que ya había escrito, dice: en el primer tratado hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo le dio mandamiento a los apóstoles que había escogido. Hechos 1, del 1 al 2. Entonces acá vemos el orden que Jesús usaba. ¿Por qué Jesús tenía autoridad? ¿Por qué la gente lo veía como alguien de autoridad para poder seguir esas enseñanzas de Dios, esas enseñanzas escriturales, esas enseñanzas que eran la voluntad de Dios para ese pueblo? ¿Por qué a él sí y por qué los otros no? Porque Jesús tenía un orden que era diferente al de los otros. Los fariseos y los escribas primero enseñaban y luego nunca lo hacían. En cambio Jesús primero hacía y luego enseñaba. Entonces nosotros a la gente le tenemos que manifestar hechos antes que palabras. Hechos y luego vienen las palabras. Yo manifiesto hechos y después enseño porque hago lo que enseño. Así debe ser un cristiano. Eso nos da autoridad para poder hablar de parte de Dios a la gente. Eso es lo que necesitamos entender. Eso nos da coherencia. Ahora, tengo algunas cosas anotadas acá. Permítame avanzar. Les prometo que hoy voy a predicar 1 hora. No me voy a pasar de eso. Estoy media hora, así que vengo bien. La coherencia hace que... Escuchen esto, por favor. La coherencia nace entre lo que decimos y hacemos o publicamos. ¿Sí? Y esto va a determinar cuán creíbles seamos. Va a determinar cuánta autoridad tengamos para hablar de Cristo a otros. ¿Y por qué digo publicamos? Porque hoy en día ya es más lo que publicamos que lo que hablamos. Hay mucha gente que detrás de un celular, se esconde detrás de un celular, no da la cara para decirle a la gente las cosas que piensa cara a cara, y de un celular es fácil. De un celular pongo, copio y pego, comparto, mando un montón de cosas ahí por mi muro, denuncio a uno, hago esto, hago lo otro. Es fácil, total, estoy en la seguridad de mi casa, nadie me ve, hago pim, pum, pam, mandé, listo y ya está. ¿Sí? Ahora el punto es que cuando esa gente que te lee, un día se te agarró que te querés poner serio, ¿sí? Un día dejaste de compartir memes, dejaste de compartir chistes, dejaste de compartir cuestiones de política, dejaste de compartir denuncias, dejaste de compartir un montón de cosas esas que normalmente haces todos los días, y un día se te ocurre hablar de Dios. Entonces mandás un mensajito de parte de Dios y no tenés ni un me gusta. Claro, porque la gente dice: ¿qué me va a venir a hablar de Dios si mira todo lo que dijo antes? Mirá todas las cosas que fue compartiendo antes este hombre o esta mujer, y ahora me quiere mandarme un cartelito hablándome de Dios. Es totalmente incoherente. Es totalmente incoherente esa forma de vivir. No tiene coherencia entre lo que vos creés y lo que manifestás. Hablo de redes sociales porque es lo que más nos lleva tiempo hoy en día, lo que la gente está ahí metida todo el tiempo. No solamente hoy en día publicando por tu muro de Facebook o por tu muro de Instagram, sino también por los estados. ¿Cuánta gente hoy está todo el tiempo con los estados? La gente mira más los estados que tus publicaciones. ¿Sabían ustedes eso? Tal vez tus publicaciones la ven 10, pero esa misma publicación vos la ponés como un estado y la ven 100. En un estado de Instagram, un estado de Facebook, un estado de WhatsApp. Mucha gente te lo mira. Y esa gente está viendo que tal vez no son cristianos y están observándote a ver qué vos haces. Y ahí es donde vos manifestás el espíritu del fariseo o el espíritu de Cristo. Ahí es donde vos manifestás un espíritu religioso o el Espíritu Santo de Dios.
Ahí donde vos manifestás las verdades de Cristo que coinciden con tus hechos o no. Entonces eso te da autoridad para luego predicarles. Por eso hay mucha gente que dice ser cristiana y jamás le presentó el evangelio a nadie, y es más, jamás quiere ni siquiera escucharlos. Porque hay un gran trecho en sus dichos y sus hechos. Mirá ese dicho, hay un gran trecho en sus dichos y sus hechos. Entonces, de repente vos tenés un vecino que te mira todos los días el WhatsApp, las publicaciones que hace, y después te lo encontrás en la calle y le querés predicar de Cristo. No te quiere ni ver. Porque dice, este me va a predicar a mí. Yo veo lo que publica, sé lo que está pensando, sé cómo habla, y me viene a predicar a mí. Después de todo lo que dijo esta semana, ahora se quiere hacer el cristiano y hablarme de la fe, de Cristo. No tiene autoridad. Por eso que debemos ser coherentes entre lo que creemos y lo que vivimos. Avanzo. Cristo nos marcó el camino. Primero hacemos, luego enseñamos. Primero somos, luego hacemos. Podemos hacerlo así de este camino. Primero soy un verdadero cristiano, luego hago lo que hace un verdadero cristiano y luego lo enseño. Pero nosotros hoy, como es fácil agarrar y compartir cosas por Facebook, queremos enseñarlo sin ser y sin hacer. Entonces cometemos tremendos errores, somos totalmente incoherentes entre lo que somos, con lo que hacemos y con lo que deberíamos hacer. Y ahí está el gran problema. Jesús dijo, cuando vean que ustedes son uno conmigo, el mundo creerá. Entonces, ¿por qué los primeros cristianos, el mundo se iba detrás de ellos? ¿Por qué la iglesia era extremadamente atractiva para la gente de su época? Porque ellos eran coherentes. Eran coherentes entre lo que vivían y lo que predicaban. Se habían convertido verdaderamente en seguidores de Jesucristo, porque la enseñanza de Cristo para ellos no eran enseñanzas religiosas que estaban en la Biblia. Habían pasado a ser convicciones cristianas, convicciones de vida para ellos. Entonces estaban tan convencidos de las enseñanzas de Jesús que transformaron sus vidas y estaban manifestando una forma de vivir. Entonces cuando la gente los veía decía, nosotros queremos estar con ellos, están unidos, no les falta nada, a ninguno de ellos le falta nada, están felices, están con gozo a pesar de que son lacerados, golpeados, con látigo, apedreados, perseguidos, igual siguen con paz y felicidad. Queremos estar con ellos. Algunos se mueren y festejan porque se murió. ¿Cómo es eso? Que festejan porque se murió. Claro, porque ellos entendían que se iban con Cristo. Entonces, queremos estar con ellos, pues son diferentes. Hoy en día la gente no dice eso de nosotros. Dicen que somos bichos raros, no que somos diferentes. Hoy la iglesia pareciera que no fuera atractiva. Pero lamentablemente la iglesia que no es atractiva es la que no es iglesia. Porque cuando te convertís en un verdadero discípulo de Cristo y un seguidor de su enseñanza y la vivís, sos la iglesia atractiva y la gente va a querer tener lo que vos tenés. Te va a querer escuchar, va a querer pasar tiempo con vos y va a decir lo que decía Jesús. Este no habla como quien tiene autoridad. No podemos impartir la vida de Cristo en otros si primero no la manifestamos con hechos concretos. Yo no puedo enseñarle a otro algo que no vivo. Lo que me da autoridad para enseñarlo es que lo vivo primero. El evangelio no es un mensaje. ¿Sí? Escuchen esto porque siempre lo digo. El evangelio no es un mensaje. Un mensaje que se predica o que se enseña. No es un mensaje. El evangelio es una vida que primeramente debe gobernar todo nuestro ser para luego poder impartirla en otro. Jesucristo vino y dijo, yo le vine a dar vida, no vine a darle una religión. Jesucristo no vino a decirnos, le vengo a darle una religión, una liturgia, un templo, un culto, una Biblia. No vino a darnos eso, no vino a darnos vida. Una vida que venía a contrarrestar las obras de la carne en nosotros para gobernarnos, y de esa manera esa vida metida en nosotros, Él dijo, y de su interior saltarán ríos de agua viva, que serán vida eterna para los demás. Entonces cuando yo tengo la vida de Cristo en mí y me gobierna, de mi interior corren ríos de agua de vida que llegan a los demás y hacen que los demás tomen contacto con esa vida eterna. Por eso tenemos que entender que el evangelio no es un mensaje.
El Evangelio no son lindos cartelitos que vos compartís por Facebook, no, ese no es el Evangelio. El Evangelio no son lindos dichos que vos decís a la mañana. El Evangelio no son tus cartelitos pegados en el auto o tu cartelito pegado en el refrigerador. El Evangelio no es el pescadito pegado en el auto como un mensaje que querés dar. No, señores, señoras, el Evangelio es una representatividad de la vida de Cristo. Nosotros representamos a Cristo y manifestamos su vida. Y la única manera que el mundo crea es que seamos coherentes con esa vida y la manifestemos. Eso es el Evangelio. Existe una realidad espiritual que debemos observar con mucha importancia, ya que ella determina nuestra forma de vivir. Hay una realidad espiritual que nosotros tenemos que observar con mucha importancia. Y por favor, présteme atención a lo que voy a decir en los próximos 20 minutos. Porque tal vez sea revelador para tu vida, digo, tal vez lo sea. Para mí ya fue hace tiempo esto, fue muy revelador, espero que para vos pueda hacerlo en esta noche. Si ya se te reveló, gloria a Dios y gracias por compartirlo. Pero si no, atentos, escuchen lo que vamos a hablar ahora. La luz que tengamos de las Escrituras determinará cuánto de Cristo manifestamos. Repito, la luz, la revelación que nosotros tengamos de las Escrituras va a representar cuánto de Cristo nosotros manifestamos. Va a determinar cuánto de Cristo nosotros manifestamos. Esto tiene que ver con lo que vengo predicando los 2 domingos anteriores, cuando hablo de la Escritura, la necesidad de leer las Escrituras, la necesidad de mirar las Escrituras a través de la revelación del Espíritu Santo y mirarlas en el pacto correcto. Sacar información para nuestras vidas de qué tenemos que vivir, pero desde el pacto correcto, no desde cualquier lado. Entonces aquí quiero hablarles de otra incoherencia. Ya no es la incoherencia entre lo que vivo y lo que hago. Acá ya es la incoherencia entre lo que creo y lo que debería creer. Entre lo que entiendo como voluntad de Dios para mi vida y lo que debería entender como voluntad de Dios para mi vida. Entre las enseñanzas que yo debería seguir y las que sigo. A veces que hay una incoherencia. Porque hay una incoherencia escritural en la vida de muchas personas. Hay muchas personas que están paradas en un pacto equivocado. Cuando vos te parás en un pacto equivocado, sos incoherente con lo que Cristo pidió, porque lo que Cristo pidió está en un nuevo y mejor pacto. En un nuevo y mejor pacto. Con reglas diferentes. Ahora, fíjense esto. Además de la incoherencia entre los dichos y los hechos, hay una incoherencia entre lo que creemos y lo que deberíamos creer. Lo dije recién. Una incoherencia entre lo que creemos y lo que deberíamos creer. Por eso siempre digo, chequea, a veces ponete a leer la Escritura y chequea lo que estás creyendo. Porque mucha gente se queda con lo que le dijeron. Hay muchas personas que participaron en diferentes religiones y se quedaron solamente con lo que le dijeron. Hay católicos, por ejemplo, que te defienden, pero con uña y diente, de que María es nuestra madre. Porque cuando Jesús estaba en la cruz, le dijo a Juan, Juan, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo, y de ese día Jesús la constituyó como madre de todos los creyentes. Eso es lo que dicen todos los católicos. Ahora, ¿eso es verdad? Porque muchos se quedaron con eso, pero ¿investigaron a ver si eso era verdad? El relato es verdad, pero hay todo un contexto detrás que no te lo explican. Lo que no te explican es que Jesús era el primer hijo de María. José ya había muerto. En la tradición, o en la tradición y en la ley judía, decía que el primer hijo, cuando el padre moría, el primer hijo se tenía que hacer cargo de la viuda. Hasta ese momento, María, ustedes la van a ver siempre con Jesús yendo para todos lados, porque Jesús se hace cargo de su madre. Jesús en vida se está haciendo cargo de su madre porque eso decía la ley judía. Cuando él está muriendo en la cruz, él tiene que decidir a ver quién se va a seguir haciendo cargo de María. Entonces está Juan y le dice, Juan, ahí tiene a tu madre, madre, ahí tiene a tu hijo. Entonces, fíjense cómo se saca de contexto una enseñanza. Entonces, como vos te creíste lo que te dijeron y no lo investigaste, tu fe es incoherente con lo que Cristo dijo. Y así tantas otras. Los evangélicos, los que son evangélicos también tienen muchas incoherencias entre lo que debería ser y lo que es.
porque se saca de contexto mucha enseñanza. Ahora vamos, bueno, la otra vez enseñé, el diezmo, por ejemplo, es una incoherencia total entre lo que debería ser y lo que es. Jesús jamás enseñó de que tengamos que vivir el diezmo, el otro día lo dije. Ni Pablo, ni Pedro, ninguno de ellos recibió un diezmo de la iglesia. La iglesia no practicaba el diezmo. Entonces, claro, como te lo sacan de contexto y vos no lo investigás, no lo lees, no vas a la escritura, entonces vos te agarrás un concepto equivocado, entonces sos incoherente, crees algo, pero tu fe es incoherente con lo que deberías creer. Y eso es también incoherencia. Y esa incoherencia se manifiesta en tu vida. Y por cuanto se manifiesta en tu vida esa incoherencia, vos defendés cosas que son indefendibles y tampoco tenés autoridad para hablarle a la gente. Entonces la gente dice, no, este tipo está loco, mirá la locura que dice con su religión. Claro, porque vos estás definiendo una religión, no estás siguiendo las enseñanzas de Cristo. Ahí está la incoherencia. Entonces permítanme avanzar. Dice aquí, esta incoherencia, ¿no? Perdón, hay una incoherencia entre lo que creemos y lo que deberíamos creer. Esta también es una fuente de incoherencia en la que la tradición religiosa nos hace caer. Hay una incoherencia que la tradición religiosa nos hace caer a nosotros. Muchas veces somos incoherentes en lo que creemos con lo que deberíamos creer por causa de la tradición religiosa. Ahí está el problema. La tradición religiosa nos genera a nosotros conceptos que pensamos que son aprobados por Dios y en realidad no lo son. Entonces somos incoherentes con lo que creemos y por consecuencia somos incoherentes con lo que debemos manifestar. Porque terminamos manifestando la cultura o la forma de pensar o la forma de vivir de un religioso que cree algo de cierta religión y no somos representantes de Cristo, que es representante de una vida, representantes de una naturaleza. Entonces, esta incoherencia es una fuente, sí, otra fuente de incoherencia es esto, lo que nos enseñaron mal, la tradición religiosa. No es lo mismo edificar tu vida sobre las palabras de Moisés y de los profetas que edificar tu vida sobre las palabras de Jesucristo y de los apóstoles. No es lo mismo. No es lo mismo, lo vuelvo a repetir para que nos quede claro. No es lo mismo edificar tu vida sobre las palabras de Moisés y de los profetas, de los salmos si querés, no es lo mismo que edificar tu vida sobre las palabras de Jesucristo y de los apóstoles. Porque Moisés y los profetas estaban parados en el antiguo pacto, que era un pacto de condenación, y Jesucristo y los apóstoles están parados en un nuevo y mejor pacto, que es el pacto de la gracia. Entonces no es lo mismo donde vos te parás para tomar información, asimilarla en tu vida como una convicción y manifestarla. Entonces hoy nosotros vemos gente manifestando cuestiones que tienen que ver con el antiguo pacto, no con el nuevo pacto. Hay gente que son discípulos de Moisés, no de Jesucristo. Hay gente que son discípulos de David, de Josué, pero no de Jesucristo o de los apóstoles, o de Jesucristo mismo, porque el apóstol no. Hay que ser discípulo de Cristo, no de otra persona. Ahora fíjense esto. No es lo mismo edificar tu vida sobre las palabras de Moisés y de los profetas que edificar tu vida sobre las palabras de Jesucristo y de los apóstoles. No es lo mismo edificar tu vida desde la ley y los profetas que desde la gracia de Jesucristo y del mensaje apostólico. No es lo mismo. Esta fue la gran lucha que tuvo el apóstol Pablo con aquellos pseudo cristianos que querían judaizar a los gentiles. O incluso querían mantener las cuestiones judías dentro del cristianismo con los judíos. Esta fue la gran lucha que Pablo tuvo. Porque Pablo lleva el evangelio a todo lugar en el mundo donde Cristo no era conocido y donde no eran judíos, que eran los gentiles. Y detrás venía Santiago, ¿sí? Santiago con los suyos. Santiago era hermano de Jesús. No era cualquier cosa. Fíjense, era hermano de Jesús, hermano de sangre de Jesús. Santiago. Pero Santiago tenía una tradición religiosa judía terrible. Y él con otros más querían impartir en la vida de todas las personas la religión judía, querían judaizar a los cristianos. Y Pablo luchaba con eso, decía, pero no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y hoy en día vemos que ese espíritu sigue estando presente. En cuántos lugares, en cuántas congregaciones se quiere judaizar a la gente.
¿En cuántas congregaciones se enfocan en el antiguo pacto, en judaizar a la gente? El diezmo, los pactos, las primicias, los mantos, el aceite, la unción de aceite y tantas cosas que podemos repasar esta noche de todo lo que hace. Sonar el shofar, vamos a la guerra, qué sé yo, tantas cosas, me vienen, algunas cosas que me vienen a la memoria ahora, tantas cosas que podemos pararnos de un pacto equivocado y enseñar y vivir eso. Que no tiene nada que ver con lo que enseñó Cristo. La escritura, Jesús mismo dijo, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde allí, desde ese momento se predica el arrepentimiento de todos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuevo pacto está empezando a llegar. ¿Sí? Entonces la ley y los profetas fueron hasta Juan. O sea, lo que nos guió o lo que le guió a la humanidad, a Cristo, fue la ley y los profetas. Pero venido Cristo ya vino lo perfecto, entonces no necesitamos lo otro. Lo otro simplemente eran las señales de tránsito que nos marcaban el camino hasta el lugar. Una vez llegaste al lugar, ¿para qué querías señales de tránsito? Ya llegaste. ¿Sí? Una vez que llegaste al lugar, ¿para qué querés el cartelito que te dice la curva, el cartelito que te dice falta 30 kilómetros, el cartelito que te dice cuidado que cruzan animales, o cuidado que hay un bache? ¿Para qué te sirven esos cartelitos si ya llegaste a donde tenías que llegar? Antes te sirvieron, porque te estaban guiando hacia un lugar. Eso era la ley y los profetas. Pero una vez que llegaste a Cristo, lo demás no necesitas porque ya estás con Él. Entonces cuando te parás desde la ley, sos incoherente con la voluntad de Dios, sos incoherente. Porque Cristo vino a expresar la voluntad del Padre. Déjenme avanzar. No es lo mismo el que vive de acuerdo a su si las convicciones están fundamentadas en el antiguo pacto, entonces podrá ser coherente con sus convicciones, pero no puede ser coherente con las convicciones de Cristo. O sea, vos vas a ser coherente con lo que crees, está perfecto, vos puedes ser coherente con todo eso, pero no tiene que ver con lo que Dios te mandó a vivir. ¿Y saben qué? La mayoría de la gente cuando ve a alguien que está parado en el antiguo pacto no lo quiere ni ver. Porque dice, este es un evangélico que me va a venir a juzgar, que me va a condenar, que me va a hablar, me va a juzgar, me va a decir que esto, que aquello. No lo quiero ni ver. Ese loco es el que anda por la calle gritando y haciendo actos proféticos y gritando, echando aceite en todas las esquinas, ensuciando la ciudad. No, ese loco no lo quiero ni ver. No, esa es la loca que anda a los gritos, la escuchamos en la casa, que se pone a orar y grita como una loca en una lengua rara que nadie la entiende. No, está media desquiciada esa loca, no la queremos ni ver. No, cuando viene a comprar nos vamos todas, no la queremos ni mirar. Claro, porque están parados en el antiguo pacto. Están parados en un pacto diferente. Si vives conforme al antiguo pacto, entonces se verán en tu vida las convicciones que genera un pacto que ya no existe. Convicciones tienen que ver con ser coherente entre lo que crees y lo que vivís. O sea, hay una coherencia, hay una convicción en tu vida. ¿Qué es una convicción? Convicción es un argumento que se manifiesta en tu conducta. Un argumento que te convence a vivir como vivís. Entonces, cuando vos estás parado en el antiguo pacto, vos estás convencido que así es lo que Dios quiere que vivas. Entonces vos te encontrás, por ejemplo, gente con este tipo de manifestaciones. Tienen convicciones aferradas al antiguo pacto, que son equivocadas, pero están aferrados, y vos lo ves que son gente que están ahí. No los sacás ni a palo de esas convicciones. Entonces ellos se manifiestan en la tierra como guerreros. Somos guerreros de parte de Dios. Bueno, si vos querés ser guerrero, está todo bien. Jesucristo no te pidió que seas guerrero, Jesucristo te dijo que seas manso. Humilde. Pacificador. O sea, ¿qué tiene que ver ser guerrero con pacificador? Es todo lo contrario. Somos los guerreros de Jehová. Los guerreros del león de Judá. Del león de Judá. ¿Qué sé yo? Yo soy un pacificador de Cristo. Alguien que trata de vivir con mansedumbre, que trata de arreglar las cosas en paz. Trata de tener paz con todo. No en guerra con todo el mundo. Otra cosa. Como se ven las convicciones, tienen convicciones como que son ciudadanos de un reino terrenal. Y vamos a establecer el reino de Dios acá en la tierra. Y vamos a poner presidente cristiano. Vamos a poner concejales cristianos. Vamos a poner tal cosa. No, el reino no es en la tierra. A ver si no lo entendés. Somos parte de un reino celestial.
Somos parte del reino de Cristo, del reino celestial. El reino de los cielos está acá. Cuando venga el tiempo en que la iglesia sea arrebatada, vendrá un tiempo de tribulación y luego vendrá el reino de Dios a reinar en la tierra y reinaremos juntamente con Él. Hoy no estamos para reinar en la tierra de esa manera. No estamos estableciendo el reino de Dios en la tierra por encima de todas las democracias del mundo y de todas las formas de gobierno del mundo. No, estamos equivocados. Otra convicción, somos conquistadores de tierra, porque Josué salió a conquistar. Somos esforzados y valientes para conquistar tierras. Entonces andamos echando aceite por todo lado, plantando, enterrando Biblias por todo lado, echando sal y vino y haciendo un enchastre tremendo en la ciudad. Pero somos buenos ciudadanos, cuidamos nuestra ciudad. La ensuciaste toda. ¿Qué va a cuidar la ciudad? La ensuciaste toda porque anduviste tomando terreno. Eso hacen los umbandas, no los cristianos. Los umbandas sí andan tratando de conquistar terrenos, pero, porque a ellos no se les reveló todavía a Cristo, pero cuando se les revele dejarán de hacerlo, me imagino. Se convertirán a Cristo y se hablan de las tinieblas en las que están, pero muchas veces los evangélicos están en más tinieblas que ellos. Ahí andamos, somos conquistadores de tierra, porque el Señor sacará al impío de esa tierra y me la dará a mí. Pará, usurpador de tierra. El tipo se la ganó a la tierra, el tipo laburó desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, se compró el terreno y es de él. Pero como es mala persona y no honra a Dios, Dios le va a quitar la tierra a ese impío y me la va a dar a mí, que no laburo nunca, que estoy de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche orando todo el día, sin trabajar, leyendo la Biblia, Dios me la va a dar a mí. Es el pensamiento de la mente del antiguo pacto. Claro, ¿quién va a querer creer en Cristo si vos pensás así? Se acercan a vos y va a decir, este loco ahora para sacarme el auto, va ahora para sacarme la casa. Tienen una mentalidad como ciudadanos de un reino terrenal, como un conquistador de tierra, como un juez del pecado. Ellos están para juzgar los pecados de la tierra. Esta persona no se merece entrar a nuestro templo porque es una pecadora. Esta mujer es adúltera, acá no va a entrar. Aquel muchacho es un adicto, acá no va a entrar. Esta persona se equivocó, no va a entrar. Y estamos con el dedo así para juzgar todas las cosas que tenemos que juzgar, porque nosotros somos los representantes de Jehová sobre la tierra. Entonces son representantes de Jehová, le decía, ¿sí? Y andan hablando de Yahvé. Y todas esas cosas que la gente dice, ¿en qué hablan? ¿En qué idioma hablan? Che, porque no, yo hablo en castellano o en español, no les entiendo lo que me están diciendo. Andan como acusadores, implacables, sin gracia. Esa persona se equivocó, que vaya a la cárcel, que aquel otro, que haga esto, aquel... Nunca van a manifestar misericordia, jamás en la vida. Y después tener por otro lado, que también son motivadores. ¿Sí? Sus convicciones se convierten como motivadores de falsas expectativas que nacen de las corrupciones, de la concupiscencia de su corazón. Dios va a hacer tal cosa con tu vida, porque así lo dice Isaías, porque así lo dijo no sé qué otro, y como lo hizo con Josué, Dios lo va a hacer contigo, y como lo hizo no sé con qué otro, Dios lo va a hacer contigo, y así como Dios le dio tierra a Jacob, te va a dar tierra a vos, y así como amén, amén, gritan todos. Desaforados gritan amén como unos locos. Y te motivan porque sí, esto es lo que Dios dice para tu vida. Y vos amén, amén, amén. Entonces vos después salís a la calle y le decís a la gente, mirá, vos tenés que tener fe en Dios, porque Dios así como hizo con Josué, como hizo con David, así va a ser Dios con tu vida. Y Dios le dice, y Dios debe pensar allá arriba y dice, ¿qué están diciendo tan loco esto? ¿El qué? Dios debe decir, ¿yo voy a hacer eso con la gente? Yo ni loco voy a hacer eso con la gente. Mirá que voy a hacer lo que hice con Josué, voy a hacer con la gente. Lo voy a mandar con una espada a matar a todos. A matar a tu vecino para que te entregue la casa y sacarlo de la casa con la espada. Yo voy a mandar. Dios dice, estos tipos están todos locos. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están predicando? ¿Dónde está el evangelio de la gracia? Eso es incoherencia ante lo que deberíamos creer y lo que creemos. Entonces, claro, alguien que se manifiesta así. Imagínate que la gente quiera creer en Dios con gente que se manifiesta así. Ni loco. Por eso dice, están los locos, aleluya. No dicen que son locos, aleluya, porque cantáis y decís aleluya. Dicen que son locos por cómo viví. Por eso dicen que están locos. ¿No está de acuerdo? Viven conforme a este antiguo pacto. Perdón, si vives conforme a este antiguo pacto,
podrás ser muy coherente entre tus dichos y tus hechos, pero lamentablemente esos dichos y esos hechos no tienen nada que ver con las palabras y los hechos de Jesucristo que deberían verse en tu vida. Ya no somos ministros de la ley, sino que somos ministros de la gracia y la reconciliación. Somos ministros de la gracia y la reconciliación. Esto lo enseñé anoche, si no pudiste estar, ahí quedó la enseñanza. Son 2 horas, me despacho con todo, pero míralo. Porque Cristo nos llamó a ser ministros de Él. Somos ministros de Cristo, no de Moisés. No somos ministros de la ley y de los profetas. Somos ministros de la gracia y de la reconciliación. Por eso que tenemos que ser coherentes en esto. Voy avanzando para ir ya casi terminando. Le voy a leer un par de citas bíblicas que están muy interesantes. Romanos 7 del 4 al 6. Romanos 7 del 4 al 6. Así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo, han muerto a la ley. Hola, por medio del cuerpo de Cristo, si es que creíste en la muerte y la resurrección de Cristo, hemos muerto a la ley. Para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos, a fin de que demos frutos para Dios. Acá ya está el análisis de una cosa con otra, la comparación. No podemos seguir la ley y los profetas porque ya hemos muerto a la ley y los profetas en el cuerpo de Cristo. Ahora nosotros seguimos al que resucitó de los muertos porque siguiendo a Cristo vamos a dar los frutos que Dios espera. Los frutos son coherencia entre lo que Dios espera y lo que ve de nuestras vidas. Porque mientras vivamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevan a la muerte. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, estamos libres de la ley y de ese modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu, no bajo el viejo régimen de la letra. Pablo está haciendo una comparación de todo lo que le decía recién, acá lo escribe, y está diciendo esto: somos ministros de Cristo, no somos ministros de la ley. Estamos para darle frutos a Dios. Somos ministros de Jesucristo, somos ministros de su palabra. Y como tales debemos conocer sus palabras, vivirlas luego para enseñarlas, no solo con palabras, sino con hechos. Hechos concretos que manifiesten coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Ya no somos ministros de la ley, somos ministros de la gracia. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Espera de nosotros los frutos de Cristo. Que entre lo que Jesús habló y lo que espera que vivamos haya coherencia. Entre lo que Él dijo y lo que ve en nosotros haya coherencia. Y esa coherencia que el Padre espera en nosotros y que también el mundo espera ver, se llaman frutos. Frutos de justicia. Frutos de verdad. No palabrería, sino frutos, hechos reales. Cuando arranca la primera iglesia, el primer libro que cuenta la historia de la iglesia, no dice las palabras y las enseñanzas de los apóstoles, dice hechos de los apóstoles. Lee tu Biblia, hechos de los apóstoles, están los hechos, también la palabra, pero están los hechos. Lo que se enfoca ese libro son en los hechos, no en las palabras. La palabra dice, en cuanto a la eternidad, ¿sí? La palabra dice, la escritura dice en cuanto a la eternidad, que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Lo escuchó usted? ¿Sí? Pensando en la eternidad, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora también podemos afirmar que acá en la tierra nadie verá a Cristo si no somos coherentes entre lo que decimos de Él y lo que vivimos de Él. Nadie verá a Cristo si no somos coherentes. Sin coherencia nadie verá a Cristo. Sin coherencia entre lo que Jesús dijo y lo que tengo que vivir, nadie verá a Cristo. Yo tengo que vivir las enseñanzas de Cristo y representarlo a Él para que lo vean a Él y para que crean. Para que el mundo crea, dijo Jesús. Cuando seamos uno. Y yo no soy uno en Cristo porque le oro. No soy uno en Cristo porque creo solamente en su sacrificio en la cruz. No soy uno con Cristo porque Él es mi Señor y lo sigo. No, soy uno con Cristo cuando vivo lo que Él enseñó. En eso me hago uno con Él. Porque cuando lo ven a Él, me ven a mí. Cuando me ven a mí, lo ven a Él. Ven los mismos hechos, las mismas obras, el mismo carácter, la misma representatividad en la tierra de Dios. Y eso hace que seamos coherentes y por eso el mundo va a creer. Sin coherencia nadie verá a Cristo. Déjenme leer algunas cosas rápidas. Mateo 5, del 14 al 15.
Mateo 5, 14 al 15. ¿Qué es lo que somos nosotros? Dice, ustedes son la luz del mundo. Son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Jesús está diciendo, ustedes son la luz del mundo. Claro, Él era la luz. Si la luz que es Cristo se metió en mi vida, todo yo estoy lleno de luz. Entonces yo manifiesto esa luz. La manifiesto, como dice acá, a través de las buenas obras, a través de los hechos. ¿Y qué va a pasar con la gente? Va a glorificar al Padre porque me van a ver a mí obrar como el Padre quiere que obremos. Lo van a ver a Cristo, van a ver, esta persona es coherente entre lo que Jesús vino a enseñar y lo que está viviendo. Lo que vive lo mismo que vimos de Jesús. Entonces van a glorificar al Padre. Luego está aquí en Mateo 7 del 15 al 29, Mateo 7 del 15 al 29, dice lo siguiente. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lo está diciendo Jesús, no lo dice Jorge Lonzi, Jesús lo dice. Ustedes los conocerán por sus frutos. Acá es coherencia o incoherencia. Los conocerán por sus frutos. Pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Los frutos tienen que ver con esto, con la coherencia o la incoherencia entre lo que creo y lo que debería creer, entre lo que Cristo dijo y lo que debería vivir. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de maldad. Escuchen esto, porque es fuerte lo que Jesús está diciendo acá. Jesús está midiéndonos por los frutos, y los frutos tienen que ver con ser coherentes con lo que Él enseñó. Lo que Él enseñó es la voluntad del Padre. Jesús espera que nosotros manifestemos en nuestra vida los frutos que son voluntad del Padre. La misericordia, el perdón, todas las cosas que Él espera de nosotros, la obediencia, todo lo que Él espera de nosotros, todo lo que Jesús enseñó, es lo que Él está esperando de nosotros. Y Él dice acá, en aquel tiempo vendrán algunos que me dirán, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, predicamos en tu nombre. Y Jesús dice, a mí no me interesan esas cosas. A mí no me interesa que profetizaste, a mí no me interesa que echaste fuera demonios, a mí no me interesa que hayas enseñado, que hayas predicado, no me interesa eso. A mí lo que me interesa es cuáles fueron tus obras. Porque vos podés estar profetizando, podés estar echando fuera demonios, podés estar enseñando y hasta pastoreando gente, pero parado en el antiguo pacto, parado en una ley que ya caducó, y tus obras son malas obras. Cuando vos no haces la voluntad del Padre, estás parado en la condenación, estás parado en la ley, estás parado en eso, vos estás manifestando malas obras también delante de Dios. Mala obra no es solamente que de repente no compartas tu comida con el vecino que no tiene comida. Eso no está hablando el Señor. Cuando habla de malas obras, habla de que no obedeciste lo que yo te vine a decir. No me representaste en la tierra. Jesús lo que le dice a ellos es, no me representaste por echar fuera demonios. No me representaste por predicar la palabra. No me representás por profetizar. No me representás de esa manera. Me representás cuando en tu vida se ven los frutos que se tienen que ver. Ahí es cuando me estás representando. Y Jesús sigue diciendo, porque muchas veces esta enseñanza la decimos todas apartadas y pensamos que son diferentes enseñanzas. No, viene todo en un mismo relato. Y ahí arranca Jesús diciendo, dice, pero yo le diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de maldad. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone por práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y usted sabe la historia.
que vinieron los ríos, cayó la lluvia, bueno, ustedes saben. Y después dice, por lo tanto, cualquier hombre que oye esta palabra y no la pone por práctica, lo comparé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. El otro sobre la roca, este sobre la arena. O sea, esto que Jesús está hablando está dentro del mismo relato. Está hablando dentro de lo mismo que Él está enseñando. Él está hablando de los frutos. Y Él está diciendo, ustedes pueden profetizar, ustedes pueden enseñar, ustedes pueden echar fuera demonios, pero si en su vida no haya cabida mi palabra, si ustedes no edifican su vida en mi palabra, todo lo que hagan va a ir a ruina. Todo lo que ustedes edifiquen tarde o temprano se va a caer. Porque termina diciendo Jesús, dice, y grande fue la ruina que vino sobre esta persona. Su ruina fue estrepitosa, dice esta versión. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo dejo ahí esto para hablarlo largamente en otro momento. Mateo 21, 42, 45. Mateo 21, 42, 45. Jesús dijo, ¿nunca leyeron las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor. Y a nuestros ojos es una maravilla. Por tanto les digo que el reino de Dios le es quitado a ustedes para dárselo a la gente que produzca los frutos que deben dar. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y aquel sobre quien ella caiga será desmenuzado. Cuando los principales sacerdotes y fariseos oyeron estas parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Entonces quisieron aprender a Jesús, pero tuvieron miedo porque la gente lo consideraba como un profeta. Fíjense, acá vemos de vuelta el espíritu de religiosidad contra el Espíritu Santo, el espíritu de religiosidad contra Cristo mismo. Cristo diciéndole, yo soy la piedra y todo aquel que tropiece conmigo va a perecer. Usted tiene que edificar su vida sobre mí, no caer sobre mí. Y acá lo dice bien claro, dice, a ustedes les he quitado el reino de Dios y se le he dado a la gente que produce los frutos, a la gente que es coherente entre lo que yo digo y lo que viven. Están viviendo lo que enseñé, están edificando su vida sobre la roca, entonces a ellos les he dado el reino y a ustedes les he quitado. Y acá cuando hablamos del reino, estamos hablando del gobierno de Dios, de la protección de Dios, de la bendición de Dios, de todo lo que Dios tiene en Cristo. Le he quitado a los religiosos todo lo que tenemos en Cristo y le he dado a aquellos que vivimos conforme a sus enseñanzas, los que somos coherentes entre lo que vivimos y lo que predicamos conforme a lo que Jesús enseñó. A los otros religiosos les he quitado el reino y todas sus bendiciones y se les ha dado a aquellos que producen los frutos de Cristo. Juan 15, del 4 en adelante. Juan 15, del 4 en adelante dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿Qué dijimos que era coherencia? Coherencia era, vamos a la definición, una de las definiciones decía, coherencia se denomina la relación, conexión o unión de unas cosas con otras, o aquello que se interconecta o mantiene unidas las partes de un todo. Jesús dice, ¿cómo yo entonces me conecto con Él? ¿Cómo es que yo soy uno con Él? Jesús dice así, permanezcan en mí y yo en ustedes. Uno, coherencia. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Yo no puedo tener los frutos de Cristo si no estoy en Cristo. Si yo no estoy en Cristo, no puedo dar los frutos de Él. Yo puedo decir que soy cristiano evangélico, cristiano católico, cristiano lo que sea, pero estoy manifestando los frutos de una religión, no los frutos de Cristo. O puedo estar manifestando los frutos de una religión totalmente pagana, o puedo estar manifestando los frutos de la ley y los profetas, pero no estoy representando a Cristo. Jesús dice claro, permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo no puedo, vos no podés, nosotros no podemos manifestar los frutos de Cristo si no permanecemos en Él. Y permanecer en Él es ser coherente entre lo que vivimos con lo que creemos. He estado observando sus enseñanzas y aplicándolas a nuestra vida, incorporándolas a nuestra vida y manifestándolas. De esa manera nosotros vamos a poder dar los frutos de Cristo. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer.
El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos se les recoge, se les arroja en el fuego y allí arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, si permanecen en mí, significa permanecer bajo el gobierno de Cristo, y mis palabras permanecen en ustedes, significa la justicia del reino, gobernando todo mi ser, yo viviendo las palabras de Jesucristo, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Esto es coherencia. Ustedes no, verso 16, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, un fruto que permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Este es mi mandamiento para ustedes, que se amen unos a otros. Acá Jesús está todo el tiempo en la parábola de la vid diciendo la necesidad que tenemos de permanecer en Él, de ser unos con Él, porque separado con Él nada podemos hacer. Eso nada podemos hacer significa somos totalmente incoherentes a la voluntad de Dios para sus hijos. Nada podemos hacer bien, no podemos representarlo a Él en la tierra porque no podemos dar los frutos si no estamos conectados a aquel que nos da la vida. Tenemos que estar conectados a aquel que nos da la vida, a Cristo. Tenemos que estar conectados a Él viviendo bajo su gobierno. Tenemos que estar conectados a Él entendiendo sus enseñanzas, incorporándola a nuestra vida y aplicándola, porque esos son los frutos que nos permite a nosotros pedirle al Padre y Él darnos lo que necesitamos. Ser coherentes para que el mundo crea. Romanos 8, voy terminando. Dije que este capítulo decía, que este mensaje decía, sin coherencia nadie verá a Cristo. Sin coherencia nadie verá a Cristo. ¿Por qué? Porque debemos ser coherentes entre lo que Cristo enseñó y lo que estamos viviendo. Si somos coherentes entre lo que Cristo enseñó y lo estamos viviendo, entonces la gente va a creer. Van a ver a Cristo en nuestras vidas. Romanos 8, del 20 al 21, Romanos 8 del 20 al 21 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por el que así lo dispuso, pero todavía tiene esperanza, pues también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción para alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios no son los locos que andan clavando estacas en la calle, que andan tirando aceite y vino, que andan gritando como unos locos, profetizando por las calles, soltando juicios sobre los gobernantes, queriendo gobernar ellos en lugares de gobierno. No son esos. La manifestación de los hijos de Dios son diferentes, son los mansos, son los humildes, son los pacificadores, son los que llevan a la unidad, son los que guían a la gente a Cristo, son los que hacen observar las enseñanzas de Jesucristo. Esos son los hijos de Dios que espera la creación que se manifiesten. Por eso termino con esto. Juan 1, 2, 6. Primera de Juan 2, 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2, 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debe vivir como Él vivió, dice otra versión. Esto se llama coherencia. Coherencia entre lo que creo, entre lo que entiendo y entre lo que vivo. Coherencia entre lo que creo, entre lo que hablo y entre lo que vivo. Coherencia, que haya una unidad. Que nadie pueda, por eso Pablo decía, sean irreprensibles. ¿Saben qué significa ser irreprensibles? Que nadie te puede reprender por nada, porque vos estás manifestando la vida de Cristo todo el tiempo. Irreprensible es que nadie te puede agarrar de ningún lado en tu vida, porque vos en todo estás manifestando la gloria de Dios, en todo estás manifestando la vida de Cristo, en todos tus actos se ve que permaneces en Cristo porque vivís como Él vivió, porque andás como Él anduvo. Por eso, hermanos queridos, de nosotros depende que este mundo crea. Jesucristo lo dijo 2 veces. Si ven que ustedes son coherentes con lo que creen, si son coherentes con lo que viven, si son coherentes entre lo que yo les enseñé y lo que tienen que vivir, entonces el mundo creerá. El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios, los hijos que son coherentes entre lo que Jesús dijo y lo que ellos viven. Hay una coherencia, hay una unidad, hay una conexión, hay algo que
no se puede separar los hijos de Dios manifestando a Cristo, los hijos de Dios manifestando la vida de Cristo, las enseñanzas de Cristo, no proclamándola con cartelitos en la calle, sino viviéndola todo el tiempo, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, manifestando la voluntad del Padre en la tierra. Esto es lo que Dios está esperando de nosotros, que seamos coherentes entre lo que creemos, el mensaje y lo que vivimos, porque si nosotros somos coherentes, la gente va a ver a Cristo en la tierra y el mundo creerá. De nosotros depende, somos la generación responsable de manifestar a Cristo en la tierra, de representarlo aquí en la tierra, de darlo a conocer a través primeramente de los hechos y luego enseñarle a la gente de por qué hicimos lo que hicimos, que la gente vea en nosotros el perdón, que vea la misericordia, que nosotros vea la paz, que nosotros vea el amor, que nosotros vea la ayuda al prójimo, que nosotros vea cómo restauramos al que está caído, que nosotros vean las obras de Cristo, pero sobre todas las cosas que nosotros vean que hacemos la voluntad del Padre todo el tiempo, aun cuando esa voluntad del Padre nos lleve a padecer, nos lleve a sufrir, nos lleve a pasar momentos difíciles, aún así glorificamos al Padre en medio de las pruebas y la gente creerá, porque va a decir, ¿cómo puede ser que estos locos la están pasando mal, están pasando una enfermedad o perdieron un ser querido o le pasa cualquier situación de la vida y siguen glorificando a Dios, siguen dándole gloria a Dios, siguen obedeciéndole en todo, siguen viviendo en santidad, siguen viviendo con integridad, siguen siendo buenos ciudadanos, siguen siendo respetuosos con todo el mundo? ¿Cómo puede ser que esta gente sean buenos comerciantes, no estafen nunca a nadie, no le queden debiendo nada a nadie? ¿Cómo puede ser que ellos sean tan diferentes, que no vivan en la corrupción como el mundo vive? ¿Cómo puede ser? Queremos lo que ellos tienen, representan a Cristo en la tierra y son coherentes entre lo que creen y lo que viven, entre lo que Jesús enseñó y lo que están viviendo. Esto es lo que Dios espera de nosotros, lo que Cristo espera de nosotros y sobre todas las cosas, lo que el mundo espera ver de los hijos de Dios. Es hora que dejemos de ser religiosos, seguir ciertas religiones, nos paremos en la verdad de Cristo, seamos transformados por esa verdad y empecemos a representarlo en la tierra con hechos concretos. Muchas gracias a todos por estar. Gracias por participar esta noche. Seguramente dentro más tarde o mañana este video estará también en el canal de YouTube. Gracias a todos los que ven este video por YouTube. Por favor, denle me gusta al video, compártanlo, suscríbanse al canal de YouTube para que podamos ser cada vez más y que llegue este mensaje a más gente, para que la palabra corra y muchos puedan ser bendecidos. Si te bendijo, bendecí a otros con este mensaje. Gracias por estar a todos. Los espero entonces el próximo sábado, 21 horas, para continuar con la escuela con visiones cristianas. Estamos en la tercera etapa hablando de ministros de Cristo y seguramente el próximo domingo con otro mensaje como el de este domingo. Paz para todos, que tengan un buen comienzo de semana. Nos estamos viendo pronto, que el Señor se siga manifestando y glorificando en tu vida y que en todo lo que hagas se vea Él. Paz, que sigan bien. Chau, chau.